Entonces todo el rato yo busqué contrapuntos, es decir, bueno, si se va a debatir sobre filosofía, Europa y política, que los personajes tengan deseos, pasiones y miserias. Y si va a haber personajes espiritualmente muy complejos, entonces que su cuerpo esté muy presente en lo agradable y en lo desagradable. Hoy en Periodista Digital vamos a hablar de una novela que combina a la perfección la narrativa del siglo XXI y el ambiente y la estructura, tal vez, del siglo XIX. Es El viajero del siglo, de Andrés Neumann, que además ha sido premio Alfaguara de Novela 2009. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Andrés. Bienvenido a Periodista Digital. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por esa distinción, premio Alfaguara de Novela 2009. ¿Cómo es eso de leer el siglo XIX con la mirada del siglo XXI? Bueno, la intención era regresar tanto argumental como política, como estilísticamente al XIX, pero sin perder el anclaje nunca en el siglo XXI. Es decir, por un lado, argumentalmente se trataba de buscar la figura del viajero romántico, que de algún modo era una apátrida, era, hoy diríamos con Bauman, ¿no?, un personaje líquido que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Políticamente, porque encuentro que la Europa conservadora de la Restauración, la Europa posterior al fracaso del proyecto revolucionario de Napoleón, tiene muchos puntos en común con la situación política de Occidente hoy, con, digamos, el fracaso de las utopías revolucionarias o su degeneramiento en dictaduras y en caudillos, que ha hecho que nos encastillemos en el neoliberalismo salvaje, que por cierto acaba de irse a la mierda. ¿Por qué El viajero del siglo? Bueno, pues porque hay como una ambigüedad en ese título, que es un poco la ambigüedad que flota en la novela. Por un lado, el lector hace un viaje a otro siglo que en realidad es el comienzo del suyo. Por otra parte, Hans, aunque, y esto es irónico, no se mueve en toda la novela, se supone que viene de todas partes y que habla todas las lenguas o finge hablarlas, es decir, parece que Hans es el viajero del siglo, el que más ha viajado. Ha viajado tanto que parece inverosímil. Entonces, una de dos, o está mintiendo o es un personaje fantástico, ¿no? Esa duda queda ahí en la novela. Pero hay como un tercer sentido que podría decirse, ¿de dónde viene Hans y de cuándo viene Hans? Esa es la gran pregunta, o sea, que uno ha se viajado a través, por eso decía que lo del viajero del tiempo, del lapsus tenía todo el sentido del mundo, porque ¿acaso es un viajero en el tiempo? Yeah. Yo no quería resolver del todo esa duda porque me hubiera parecido como burdo, ¿no? Decir, sí, ha bajado en un platillo volante, ¿no? Sino que más bien me parecía como más sugerente que ese arcón, como el de la portada, ¿no?, que abres una maleta antigua y hay un ordenador portátil, ¿no? Pues que ese arcón que lleva Hans consigo, que tiene demasiados libros, tiene tantos libros que parece un ordenador ese arcón, ¿no? Porque empieza a sacar primeras ediciones y lo tiene todo, ¿no? Y además no deja que nadie mire su arcón, ¿no? Entonces, ese arcón, que es lo más fantástico que tiene Hans, ese arcón que no quiere que nadie mire, que nadie le quite, contiene en sí mismo un poco el misterio de la historia. La novela transcurre en Alemania, pero como mi interés no era la historia nacional local de Alemania, pero Alemania es el corazón, el hígado y, por desgracia, a veces los testículos de Europa, sí me interesaba como metonimia de la propia Europa. Pero quería que fuese una ciudad inventada para que quedase claro, bueno, primero que no era una novela histórica tradicional y que no narraba ningún acontecimiento histórico y que además no sucedía en ningún lugar real. Pero aparte para que Alemania se desdibujara un poco y quedase el trasfondo de Europa. Y efectivamente en la Europa del XIX hay dos fuerzas opuestas que son las mismas que hay ahora. Es decir, por un lado, la pujanza de los nacionalismos, hasta el punto que en el siglo XIX es el siglo de la unificación italiana, alemana, etcétera. O sea, los nacionalismos eran incluso más fuertes que ahora. Pero por otra parte es un momento de conciencia de la conveniencia de que Europa se una, en el caso de la Restauración, en torno a valores conservadores que proponían, por ejemplo, una alianza militar entre las monarquías. Durante la Europa de la Restauración existe eso que se llamaba, esto tan atroz, que se llamaba Santa Alianza, que suena como cuando Bush necesitaba una razón para invadir Irak, ¿no? La Santa Alianza no eran más que las grandes monarquías que mandaban sus ejércitos al país vecino cuando había cualquier conato de rebelión, ¿no?, popular. Pues esa es la época en que por un lado hay conciencia de que hay que abolir aduanas, de que Europa necesita comerciar, son las primeras aplicaciones del libre mercado, pero a la vez hay una enorme fuerza de endogamia nacionalista, ¿no? Y bueno, no hace falta pensar demasiado para ver hasta qué punto seguimos allí en ese fango de
no saber hasta qué punto renunciar a los intereses particulares de cada país en pro del beneficio común de Europa, que a la larga va a ser bueno para cada país, pero claro, no nos damos cuenta. Eso quizás se vea ahora que aquí pronto va a haber elecciones al Parlamento de la Unión Europea. La verdad es que sí. Que lo más curioso de la campaña, dicen todos los analistas políticos, es que no se habla de Europa, se habla de los países, ¿no? Es que es eso mismo, sí. No sé si esa utopía de esa Europa de sin aranceles, sin fronteras, pero a la vez retraída en sí misma, como ocurría en el siglo XIX, no sé si la Unión Europea se ha convertido en una utopía para algunos, que no se ha podido llegar a... Fíjate, yo creo que en general las utopías han hecho más daño que otra cosa en la política contemporánea, ¿no? Sin embargo, una de las pocas utopías que me siguen pareciendo razonables, rescatables, es la utopía de Europa. De Europa no dominada por alguien. Es decir, que Napoleón lo que quiso hacer, pues empezó prometiendo libertades, claro, constituciones, derechos, y acabó diciendo, y ahora se hace lo que digo yo. Es decir, Napoleón tenía lo bueno y lo malo del proyecto europeísta ilustrado, ¿no? Pero no hablamos de alguien que somete a los demás países y los unifica a través de su yugo, sino lo que proponía Kant, ¿no? Kant decía, ¿cómo se puede evitar una guerra mundial? Y es increíble porque Kant no había visto todavía las guerras mundiales. ¿No? Dice, ¿cómo se puede evitar una guerra mundial? Dice, pues buscando un marco jurídico de derechos comunes, donde atropellar la constitución ajena es atropellar la propia. Dice, es la única manera de garantizar, obviamente también con mercados, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tú te pones ahora a escuchar los debates como el que tuvimos la otra noche entre dos candidatos, por cierto, faltaban unos cuantos, pero bueno, ya sabemos, bipartidismo, estaban los dos candidatos y sobre todo uno de ellos, pero los dos cayeron bastante en hablar de la política nacional, ¿no? Es decir, lanzando un mensaje pedagógicamente muy inadecuado, que era confirmar al espectador en la idea de que en realidad Europa es un pretexto, Europa es una entelequia, porque lo único que tenemos es que si la ministra de Defensa, que si el otro, que si los trajes del otro, no sé cuánto. Me parece una miopía trágica, porque además, precisamente ahora que estamos en un momento de crisis económica global, hemos tenido la enésima demostración de que lo global afecta a lo nacional. Entonces, si Europa hace un crack económico, cada uno de esos países hacen un crack económico y viceversa. Si Europa no se ha ido tan a la mierda como el sistema bancario norteamericano, es precisamente porque hay ese marco jurídico del que ya hablaba Kant en su momento. Exactamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que es una casualidad que la novela la empecé hace 6 años y me hace mucha gracia que haya salido en campaña electoral europea, ¿no? También, por mucho que este hombre haya viajado por el mundo, Toma Morcón, maravilloso, amigo, se encuentra con una mujer, claro, y todo cambia. Claro, es que ahí se le vienen abajo todos, los calzoncillos, el arcón, los principios. Se encuentra con Sophie, que es el otro gran personaje de la novela, que pertenece a una generación muy importante en Europa, que es la primera generación, digamos, de feministas, por decirlo así, o mejor dicho, la segunda. O sea, la primera generación de mujeres que habían crecido leyendo La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que habían detectado que los principios revolucionarios de la Revolución Francesa eran más las declaraciones de los hombres que la declaración del hombre. O sea, la primera generación que se educó en ciertos valores que hoy llamaríamos feministas, ¿no? Serían las abuelas de Virginia Woolf, digamos. Esta generación de Mary Shelley, de George Sand, etcétera, ¿no? Un poquito posterior a Jane Austen, pero esa generación de mujeres que, por un lado, se dan cuenta de que el momento político que había cuando ellas nacieron era fundamental para sus reivindicaciones, pero que esas reivindicaciones también las excluían, ¿no? Y esta chica está atrapada en este pueblo, que es un pueblo espantoso, del que, sin embargo, nadie consigue salir, como en el Ángel Exterminador de Luis Buñuel, y pues está comprometida con poderosísimo terrateniente de la zona que le va a resolver la vida. Todo muy de pueblo, ¿no? Sí, y no es solamente que su padre quiera que ella se case con él, el padre de ella, ¿no? Por razones familiares, sino que ella misma se da cuenta de que si no quiere pasarse la vida fregando y haciendo cosas que le impidan dedicarse a lo que a ella le gusta, que es la literatura y traducir, no le vendría mal asegurarse el futuro. Pero la aparición de Hans, de este extranjero en todos los sentidos, en el marco de la novela, la hace tambalearse ella también. Entonces empiezan a tener una
una pasión clandestina con el pretexto de hacer una antología de poesía europea, porque los dos son traductores, y claro, además de traducir, la verdad es que follan bastante. Pero además me interesaba, y esto nos devuelve a cómo se puede hacer una novela del 19 mirándolas del 21, o intentarlo al menos, y es que en la novela, y en esas escenas de la posada son un buen ejemplo, ocurre la cara B de las escenas, que siempre o bien se interrumpen en la película, no pasan a la siguiente escena, o bien en los libros hay una especie de lo que se llama elipsis, ¿no? Elegantemente. Entonces ahí en cambio vemos que ella tiene estrías, que él tiene pelusas en el ombligo, que es una cosa fundamental para mí en la descripción de un hombre de pelo en pecho, la pelusa en el ombligo, ¿no? Estas cosas que nunca se describen cuando se describen desnudos. El largo de las uñas, sí. Se describe que ella es joven pero tiene los pechos un poco caídos, que orinan, que cagan, que ella uno de los días tiene la regla. Estas cosas que para mí le dan verdad a los personajes y le dan la perfecta imperfección que hace que esos personajes te los creas, ¿no?